De la materia de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Brian Conrado Ramos Hernández y me toca hablar sobre unos temas. Campos y fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas pueden ser debidas a corrientes eléctricas o a imanes. En ambos casos, las fuerzas son originadas por cargas eléctricas en movimiento. Una carga eléctrica en movimiento, además de crear un campo eléctrico, crea un campo magnético. Los imanes también experimentan fuerzas magnéticas. La dirección y sentido de B en cada punto coinciden con la orientación del polo norte de la aguja de una brújula situada en dicho punto. ¿Cómo se mide y representa el campo magnético? La medición del campo magnético se realiza con instrumentos específicos como el teslámetro o la aguja de la brújula. A continuación, un problema que se usa en la industria automotriz. En un sistema de cierre central de un automóvil se emplea un solenoide lineal, un actuador, que debe generar una fuerza mínima de 50 newtons para vencer la resorte de retorno y cerrar el seguro. El solenoide tiene las siguientes características y diseños propuestos. Desde el número de vueltas del embobinado, que en este caso son 500 vueltas, la corriente, que es 2.0 amperes, el área de efectividad del núcleo sobre el émbolo, en la zona de entrehierro, que viene siendo 1.0 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entre hierro, el gap que hay, que es de 1.0 milímetros, la permeabilidad del vacío, que es una constante, y pues vamos a ver lo de densidad de flujo magnético entre el hierro. Tenemos la fórmula y fuerza sobre el émbolo producido por el campo en el entrehierro. Es otra fórmula que se va a usar. Pues aquí es pues ya hacer el cálculo, la solución. Tenemos la constante de permeabilidad del vacío. Calculamos la densidad B, que es la permeabilidad del vacío, el número de vueltas y lo que habíamos visto de la corriente. Nos da el resultado de arriba y dividiendo por G, que es 1.25663706 y más decimales por 10 a la menos 3 sobre 1.0 por 10 a la menos 3, que nos da 1.2566 T, que significa teslas, es la unidad que se usa. Calculamos la fuerza, donde es la densidad del flujo sobre el por A, sobre 2, permeabilidad del vacío. Entonces nos queda 1.5791 teslas al cuadrado por 1.0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre 2 por 1.25 por 10 a la menos 6. H sobre M, que nos dice que son henrios por metro. Entonces ahora seguimos con el cálculo y que nos da al fin F es igual a 62.83 newtons, que da la unidad. Ahora vamos a la ley de Ampere y flujo magnético. La ley de Ampere es uno de los principios fundamentales de la electrodinámica que rige el comportamiento de los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Formulada por André-Marie Ampère en el siglo XIX, esta ley ha sido fundamental en la comprensión y el desarrollo de la teoría electromagnética. Esta ley está relacionada con la interacción entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Además, es una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo que también incluyen las ecuaciones de Maxwell. Aquí vemos que establece la ley de Ampère. Si se utiliza corriente continua, el campo magnético es continuo. Si se utiliza corriente alterna, el campo magnético es alterno. Tenemos la fórmula de la ecuación de la ley de Ampère. El flujo magnético es una medida que indica la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie.
es decir, el flujo magnético que mide la cantidad de magnetismo que pasa por una superficie. Vemos una imagen sobre el flujo magnético, donde es el flujo magnético expresado en Webers y el valor del campo magnético expresado en Teslas. Tenemos un pequeño ejemplo. En un bloqueador magnético de guantera hay una bobina con N, que es 150 vueltas, y la corriente, que es 2.0 amperes. Tenemos datos geométricos del bloqueador entre hierro G, que es 0.30 milímetros, que nos da igual a 3.0 por 10 a la menos 4 metros. La permeabilidad relativa del núcleo, que es 1200, y la permeabilidad del vacío. Entonces, las constantes, los productos, las reluctancias se hacen dos, que es la del core y la del gap, y al final la reluctancia total es la suma de ellos dos, que nos da 1.945.227.08. La fuerza magnetomotriz, flujo magnético, densidad de flujo. Resultado, tenemos el resultado acá abajo. Y ya. Conclusiones: el campo magnético es una fuerza fundamental que influye en múltiples aspectos de nuestro entorno y tecnología. Y unas referencias bibliográficas, y eso es todo. Del tema de hablar es magnetismo de la materia. El magnetismo de la materia se refiere a la interacción de campos magnéticos con materiales que presentan propiedades magnéticas. Estos campos pueden ser generados por corrientes eléctricas o por momentos magnéticos intrínsecos de los materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel y el cobalto son capaces de atraer y repeler otros imanes, lo que se traduce en fuerza de atracción o repulsión entre los dipolos magnéticos. Un ejemplo, en un sistema de encendido por bobina, la bobina primaria genera un campo magnético que se almacena en un núcleo ferromagnético. Este campo luego se colapsa para inducir una alta tensión en la bobina secundaria. Se tiene una bobina primaria con las siguientes características: número de espiras 150, corriente máxima 5 amperes, longitud efectiva 4 centímetros, igual a 0.04 metros, área selectiva, que es 1.5 por 10 a la menos 4 sobre metros cuadrados, material del núcleo, que serían 4200. Se pide calcular campo magnético, inducción magnética, energía magnética almacenada y explicar. Para calcular el campo magnético tenemos la fórmula, que es intensidad del campo sobre el número de espiras por corriente eléctrica sobre longitud del núcleo. Lo simplificamos y nos da el valor de 18.750 amperes sobre metros. Para cálculo de la inducción magnética tenemos la siguiente fórmula, que es intensidad del fluido, permeabilidad magnética, permeabilidad relativa e intensidad del campo. Lo resumimos todo y eso nos da un valor de casi un Tesla, que sería 0.99. La energía almacenada en el campo magnético, tenemos la siguiente fórmula, que es energía almacenada es igual a un medio por inducción magnética, por intensidad del campo, por área de la selección transversal, por longitud del núcleo. Simplificamos todo eso y nos da que la bobina almacena aproximadamente 0.055 unidades de energía. En conclusión, un núcleo ferromagnético amplifica el campo magnético gracias a su alta permeabilidad, permitiendo almacenar densidades de un fluido cerca a un Tesla. La energía almacenada en un campo magnético es fundamental para generar la alta tensión necesaria para la chispa de encendido. Bueno, eso sería todo de mi parte.